Bien, veremos en este video entonces, como les dije en el video anterior, un poco más en detalle las funciones del hipotálamo como parte del sistema motor visceral y con un video individual para el hipotálamo porque es una de las estructuras centrales y que van a ver repetidas en varios capítulos de la fisiología. Cuando estudien la fisiología endocrina, van a estudiar hipotálamo. Cuando estudien el control del volumen y la osmolaridad del líquido extracelular. Ahora el sistema nervioso, para estudiar el sistema visceral motor. Es decir, es una de las estructuras que, por la gran cantidad de sistemas que regula, lo van a ver en varias oportunidades. Bien, empecemos por entender, digamos, dónde está, cómo es la anatomía del hipotálamo. Es una estructura muy pequeña que se encuentra ubicada en la parte medial entre ambos hemisferios. Se encuentra a ambos lados del tercer ventrículo, es decir, toda esta parte que se ve acá huecada en realidad es el tercer ventrículo, y el límite del hipotálamo, podríamos decir, es un triángulo formado por esto que es la comisura anterior, esto que es el quiasma óptico y esto que es el cuerpo mamilar. En esa área cuyos vértices son esos puntos se encuentra el hipotálamo. Ya que estamos, recuerden, vimos cerebelo que está acá, esta estructura tan grande de sustancia blanca es el cuerpo calloso, y lo que se ve en esta zona es la cara interna medial de los hemisferios, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Esta diapositiva es un corte sagital del hipotálamo, donde podemos ver las estructuras de referencia que vimos recién, la comisura anterior, quiasma óptico y el tubérculo o cuerpo mamilar. También nos sirve para observar la relación que hay entre el hipotálamo y la hipófisis. La hipófisis es una glándula endocrina que tiene dos partes, una parte anterior y una parte posterior, o también llamada neurohipófisis. La hipófisis está vinculada con el hipotálamo por medio de este que es el tallo infundibular o infundíbulo, y lo que diferencia la hipófisis anterior de la posterior es que en la parte posterior la secreción hormonal, que son básicamente dos hormonas, la ADH y la oxitocina, son sintetizadas directamente por núcleos hipotalámicos, que son en realidad el supraóptico y el paraventricular. Es decir, estos núcleos sintetizan estos neuropéptidos y son transportados por los axones de las neuronas hacia la neurohipófisis, y desde allí se liberan directamente al torrente sanguíneo, mientras que la hipófisis anterior se vincula por medio de un sistema porta hipofisario, es decir, un sistema de capilares que llevan neuropéptidos sintetizados en el hipotálamo, pero que van a ser liberados en toda la hipófisis anterior y van a regular la función endocrina de la hipófisis anterior. Esto lo vamos a ver mucho más en detalle cuando veamos el capítulo de fisiología endocrina. Hoy nos vamos a centrar más que nada en las funciones no endocrinas del hipotálamo, que podemos resumirlas de la siguiente manera. Bien, ¿cuáles son entonces las funciones básicas, principales que produce o que regula el hipotálamo, donde interviene el hipotálamo? Son 5, se pueden resumir en 5 grandes funciones. La primera, que es
la regulación de la presión arterial y del balance electrolítico. Esto lo hace porque es el principal órgano que está relacionado con el control de la ingesta de líquidos y con la sensación de sed. También, sobre todo en algunos animales, con el apetito selectivo hacia la sal, lo cual impacta, por supuesto, en la osmolaridad sanguínea, a través de sus funciones endocrinas, básicamente por la ADH, también regula el volumen y la osmolaridad del plasma, y también por sus funciones y sus conexiones con el sistema nervioso autónomo o motor visceral, con el tono de los vasos. Entonces, todo eso hace que tenga el comando tanto de la presión arterial como del balance electrolítico. Es la principal estructura que regula la temperatura corporal, y esto lo hace porque tiene conexiones también con el sistema vasomotor, y esto permite generar una serie de respuestas que producen o bien acumulación de calor, o sea, conservación de temperatura o pérdida de temperatura, y por su conexión con el sistema nervioso de la vía de relación o somático, porque promueve conductas relacionadas a la regulación de temperatura, como es buscar un lugar más cálido o cambio en la posición corporal relativo, digamos, a la conservación de la temperatura. Tiene función sobre el metabolismo energético, es decir, es la principal estructura que vincula, digamos, que se vincula con el control de la ingesta de alimentos, y también por su función endocrina tiene efectos sobre el índice metabólico, o sea, la velocidad con que se consumen las calorías. Se vincula con la función reproductiva, tanto en conductas de emparejamiento, como también por su función endocrina en relación al embarazo y la lactancia. Eso básicamente a través de la oxitocina, que es la otra hormona de la neurohipófisis, y con las respuestas al estrés o respuestas frente a las emergencias, porque tiene un efecto sobre la distribución del flujo sanguíneo por medio de sus conexiones con el sistema nervioso autónomo, porque tiene mucho que ver con las respuestas de estrés también desde el punto de vista endocrino, y pone en marcha el eje de respuestas frente al estrés. Y por último, también tiene una función, o está muy vinculado al sistema inmune, que es otra de las respuestas frente al estrés o amenazas externas, como puede ser un microorganismo. Bien, en general el hipotálamo tiene todas estas funciones y las lleva a cabo por medio de un mecanismo que parece ser el mismo en todos los casos, aunque no es igualmente conocido para todos los casos. Es decir, hay muchas áreas del hipotálamo que todavía no sabemos en detalle cómo funcionan, pero se cree que en términos generales el hipotálamo funciona de la siguiente manera. Recibe influencias sensitivas. Estas influencias sensitivas pueden ser de la sensibilidad somática o también de la sensibilidad visceral. Pero además, no solo por vías nerviosas sensitivas recibe información, sino porque también es capaz de sensar algunos químicos en forma directa. Por ejemplo, puede sensar factores humorales, como el nivel de ciertas hormonas en el plasma, o puede sensar la concentración de glucosa en el líquido extracelular, por ejemplo. Toda esta información sensitiva llega al hipotálamo, y también llegan al hipotálamo comandos desde la corteza, tanto de las áreas más corticales, neocorticales, como de áreas límbicas de la corteza, como es la amígdala y la formación hipocampal. ¿Y qué es lo que hace el hipotálamo con toda esta información? La compara con
set points. ¿Qué son los set points? Son los niveles deseados de ciertos parámetros. Es decir, participa de la regulación homeostática del medio interno porque es el órgano en donde se encuentran programados los niveles deseados de ciertos parámetros que deben estar constantes o que pueden variar dentro de un rango muy estrecho. Por ejemplo, la temperatura corporal, por ejemplo, el peso corporal, es decir, hay una serie, o por ejemplo la osmolaridad, el volumen plasmático, etc. Hay una serie de parámetros que deben mantenerse constantes o que su variación debe estar dentro de los rangos delimitados por ese set point. Cuando el hipotálamo encuentra que por su información que recibe hay un parámetro que se encuentra alejado o fuera de ese set point, pone en marcha una serie de respuestas que tienen como objetivo la recuperación de la normalidad de ese parámetro. Y estas respuestas pueden ser por vía visceral, motora, visceral, o por vía de el sistema motor somático, o por la vía de las respuestas endócrinas, ¿sí? Con todas esas respuestas, supuestamente se produce el regreso de esos parámetros a su set point. Bien, en esta corte sagital, es un corte coronal del hipotálamo, en la parte intermedia, tuberal del hipotálamo, donde se ven dos de los núcleos que intervienen en la conducta de ingesta de agua, que es lo que vamos a ver en este momento. El núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. Estos son los dos núcleos hipotalámicos encargados de la secreción de las hormonas de la neurohipófisis, que como vimos recién son la oxitocina y la ADH. La que interviene en la conducta relacionada con la ingesta de líquidos es la ADH. Esta va a ser liberada en la neurohipófisis, pero su síntesis y su liberación va a ser estimulada por ciertos parámetros que el hipotálamo puede sensar. Estos son, por un lado, la osmolaridad y por otro lado, el volumen del plasma o del líquido extracelular. La osmolaridad la sensa por medio de osmorreceptores que se encuentran dentro del mismo hipotálamo y que tienen la virtud de que cuando aumenta la osmolaridad del líquido extracelular, se arrugan porque hay un pasaje de líquido desde el interior de las células hacia el líquido extracelular por ósmosis y eso activa a estas neuronas y esto estimula la síntesis de ADH y la liberación de ADH. Y el volumen, porque el hipotálamo puede recibir información acerca del volumen del líquido extracelular por medio de receptores de volumen que se encuentran en las grandes venas y en la aurícula derecha. Con toda esta información, el hipotálamo libera a la ADH. Los cambios de osmolaridad necesarios para que se estimule los hormoreceptores son muy pequeños, con solo un aumento del 1% de la osmolaridad es suficiente para que se estimule la secreción de ADH. En cambio, en el caso del volumen, requieren de cambios de volumen mucho mayores, de alrededor del 10%. También la ADH es estimulada por otra vía que van a estudiar mucho más en detalle cuando vean la fisiología del riñón, que es la vía de la renina-angiotensina-aldosterona. Por esta vía, la angiotensina, especialmente la angiotensina 2, es un potente estimulante también de la secreción de ADH. Y la ADH tiene dos efectos principales. Por un lado, promueve la sensación de sed, crea la sensación de sed y el animal busca la ingesta de líquidos. Y por otro lado, actúa también sobre el riñón, disminuyendo la pérdida de agua en la orina. ¿Sí? Disminuye la cantidad de agua en la orina. Es decir, favorece la retención de agua en el organismo. Este es un corte también coronal, pero un poco más anterior del hipotálamo. Nos va a servir para estudiar cuál es la función del hipotálamo en la regulación de la temperatura. El sistema detector de temperatura corporal
obtiene lecturas de la temperatura provenientes de dos fuentes, que son la temperatura periférica, por medio de los receptores de la piel, de las vísceras y también en la médula espinal, y la temperatura central por medio de neuronas detectoras de temperaturas que se encuentran ubicadas justamente en esta región anterior del hipotálamo. Las respuestas fisiológicas que va a desencadenar el hipotálamo para el control de la temperatura incluyen áreas o mecanismos del sistema nervioso autónomo, del sistema endocrino y también del aparato esqueleto-motor. El hipotálamo tiene influencia sobre todos estos sistemas, y si se estimula el hipotálamo anterior, se observa en el animal una marcada dilatación vascular periférica, un descenso en la temperatura corporal, mientras que la estimulación de áreas más posteriores del hipotálamo producen la respuesta contraria. Esto está mediado por el sistema simpático en el primer caso, parasimpático en el primer caso y simpático en el segundo. En cuanto a la respuesta endocrina para el control de la temperatura, el hipotálamo incrementa la liberación de TRH. La TRH es la Tyrotrophin Releasing Hormone, que es un factor hipotalámico que estimula la secreción de TSH o tirotrofina en la hipófisis anterior. Y la tirotrofina, a su vez, estimula la secreción de hormonas tiroideas que, como veremos más adelante, tienen un efecto muy importante sobre la producción de calor y el índice metabólico corporal. Y por último, con respecto al aparato esqueleto-motor, también se producen, cuando se detecta cambios de temperatura por parte del hipotálamo, una serie de eventos que tienen que ver con el sistema motor esquelético. Por ejemplo, la presencia de escalofríos. Una de las maneras de conservar temperatura y producir temperatura es la contracción brusca de varios músculos, lo cual aumenta la cantidad de temperatura producida por el organismo, y eso también es una de las respuestas frente a los cambios de temperatura. Sin embargo, en condiciones especiales, el set point de temperatura, que en el ser humano es de 37 grados, puede ser alterado, ¿sí? Y puede ser, por ejemplo, aumentado. Si se aumenta el set point, todo el sistema va a funcionar para aumentar la temperatura corporal. Eso es precisamente lo que sucede en la fiebre. En la fiebre, por ejemplo, por efecto de algunos pirógenos, como puede ser la interleuquina 1, que actúan precisamente en este área preóptica, ¿sí? Estos dos núcleos, que son los núcleos preópticos, pareciera que es donde actúan los pirógenos para producir el aumento del set point y llevar el set point por encima de los 37 grados y producir fiebre. Pero también pareciera que en el hipotálamo existe un área antipirética que se encuentra por delante, aún más anterior a este corte que vemos acá, que es donde se encuentra el núcleo septal, que sería también parte de, o muy vinculado al hipotálamo. En este núcleo, la presencia de ADH, fíjense otra vez la ADH, tendría un efecto antipirético. Cuando aparece la ADH en este núcleo septal, se produce el regreso del set point a los 37 grados. Y esto también podría ser el mecanismo por el que actúan los antipiréticos, como por ejemplo la indometacina, que repone, digamos, la temperatura corporal a los 37 grados, y también tiene un efecto la indometacina liberador de ADH. Bien, en este corte, que también es un corte coronal sobre el área tuberal del hipotálamo, lo que se observa nos sirve para ver uno de los núcleos hipotalámicos muy importante, que es este, el periventricular, que se encuentra en toda esta región alrededor del tercer ventrículo,
¿Y por qué es importante? Porque es el núcleo en donde se producen todos los factores liberadores hipotalámicos, es decir, la vinculación que el hipotálamo tiene con la hipófisis anterior, que es por medio del sistema porta hipofisario. Ese sistema porta va a transportar una serie de neuropéptidos que lo que van a producir en la adenohipófisis es la liberación de una serie de hormonas. Esos neuropéptidos son sintetizados por neuronas en este núcleo periventricular. También nos sirve esta filmina para ver los núcleos que estarían relacionados con la conducta de ingesta de alimentos. En relación a la ingesta de alimentos, acá es mucho más difícil o casi imposible establecer un set point. No hay un peso óptimo para el ser humano, como si hay, por ejemplo, una temperatura óptima de 37 grados. En relación al peso corporal, no existiría un set point, pero sí hay un nivel, digamos, de variación de peso dentro de lo normal, ¿sí? Y se piensa que algunos núcleos hipotalámicos están relacionados con esa función de aumento o disminución del peso corporal. Por ejemplo, desde hace mucho se sabe que cuando se produce la destrucción de áreas laterales del hipotálamo, el animal entra en una reducción de la ingesta alimenticia de tal manera que empieza a perder peso en forma muy brusca. Por eso a ese centro se le llamó el centro del hambre, ¿sí? Porque cuando se destruye, desaparece la sensación de hambre y el animal pierde peso. Por otro lado, la destrucción de áreas más mediales del hipotálamo, al contrario, produce el aumento de la ingesta de alimentos, el aumento de peso del animal en forma rápida, hasta que llega a un peso máximo y se produce una meseta en el peso. Por eso a este núcleo se le llamó el núcleo de la saciedad, porque cuando se destruye, desaparece la sensación de saciedad y el animal comienza con una ingesta muy copiosa. Hoy sabemos que además de estos mecanismos no bien conocidos neurológicos que regulan la ingesta de alimentos, también hay algunos sistemas de neurotransmisores involucrados en esta función hipotalámica con respecto al peso corporal. Así, por ejemplo, la estimulación con noradrenalina en el núcleo paraventricular, que lo vimos recién en relación a la secreción de ADH y oxitocina, produce un aumento de ingesta, pero específicamente de ingesta de hidratos de carbono, es decir, el aumento de la noradrenalina en el núcleo paraventricular produce un aumento de la ingesta de hidratos de carbono, mientras que si se inyecta en ese mismo núcleo galanina, se produce un incremento de la ingesta de grasas. Y si en cambio se estimula ese núcleo con opiáceos, se produce un apetito selectivo hacia las proteínas. Bien, como verán, estos son algunos detalles que se van conociendo sobre la regulación de la ingesta de alimentos y de la ingesta calórica, pero quedan muchas cosas por averiguar y están en plena investigación debido a que la obesidad ha sido ya desde hace tiempo estudiada y va en incremento en casi todos los países del mundo. Y en relación a las conductas reproductivas, volvemos a este corte más anterior, coronal del hipotálamo, ¿sí? Pero antes recordemos que cuando vimos el núcleo periventricular, en ese núcleo que está alrededor del tercer ventrículo se producen todos los factores liberadores que tienen que ver en algunos casos con la función gonadal. Y ahí ya tenemos un gran factor de influencia del hipotálamo sobre las conductas reproductivas. Sobre la conducta de la lactancia y la maternidad, el parto y sobre todo el parto,
el hipotálamo producía, como vimos, la oxitocina, que es la principal hormona que trabaja e interviene en el parto y también en la secreción láctea, ¿sí? Y en la lactancia. Pero también hay otro núcleo que lo vamos a ver en este momento, que es este núcleo que esto lo habíamos visto para la regulación de la temperatura, porque este es el área preóptica, pero bueno, también el núcleo preóptico medial del hipotálamo estaría relacionado con las conductas sexuales, incluso con la definición de género, es decir, con la orientación sexual del individuo, ¿sí? Y por último también aprovechemos este slide para ver este núcleo, que es el núcleo supraquiasmático, que no hemos dicho nada, pero vamos a por lo menos nombrar una de las funciones que tiene, que es que por su relación con el nervio óptico y con la retina, es capaz de informar al hipotálamo acerca de los ciclos circadianos, es decir, los ciclos que se repiten cada 24 horas, y lo hace porque es sensible a los cambios de la luz ambiente, es decir, la noche y el día. Entonces, en este sentido, este núcleo supraquiasmático está relacionado con la sincronización de las funciones biológicas al ambiente y al ciclo de luz y oscuridad, ¿sí? Bueno, hasta acá hemos llegado con la fisiología del hipotálamo. Veremos en los próximos videos el sistema límbico y por último las funciones cerebrales superiores.